La Universidad del Tolima presenta la educación en la antigüedad Grecia y Roma. Universidad del Tolima, en la asignatura Historia y Epistemología de la Educación, presenta cómo era la educación en la antigua Grecia y Roma, presentado por Angélica Jiménez, Ana de la Hoz y Vanessa Batista. Bienvenidos a este espacio donde exploramos la historia de la educación a lo largo del tiempo. Hoy viajaremos a dos civilizaciones fundamentales del mundo antiguo, Grecia y Roma. Descubriremos cómo se formaban los ciudadanos, qué papel tenía la educación en sus sociedades y qué huellas dejaron en nuestra forma de aprender hoy. Comenzamos. Educación en la antigua Grecia. Empecemos en Grecia, cuna de la filosofía, la democracia y la educación como formación del espíritu y del cuerpo. La educación en Grecia no solo era adquirir conocimientos, sino formar ciudadanos virtuosos. La educación empezaba en el hogar. Los niños entre los 7 y 14 años aprendían lo básico en casa. Los padres y las niñeras les enseñaban valores morales, canciones y cuentos, para luego continuar en escuelas donde se les enseñaba a leer, escribir y contar. Los maestros utilizaban tablillas de cera para la escritura y el cálculo. La música y la gimnasia hacían parte fundamental de la educación griega. Los jóvenes más adinerados continuaban sus estudios con tutores especializados en filosofía, retórica y otras artes, preparándose para ser líderes en la sociedad, mientras que las mujeres y las clases bajas recibían una educación limitada o nula. Período arcaico, siglo III al VI a.C. El período arcaico es un término utilizado que se refiere a la edad temprana del desarrollo de la educación. En este periodo, la educación se centraba en la transmisión de conocimientos y habilidades prácticas en los jóvenes, tales como enseñanza oral, aprendizaje por imitación. Período Esparta, año 800 al 571 a.C. Contraste absoluto. En Esparta la educación era principalmente militar. A partir de los 7 años, los varones ingresaban al sistema de entrenamiento llamado agoge. Se formaban en la obediencia, la resistencia y la disciplina extrema. Aquí, curiosamente, las mujeres sí recibían educación física para ser madres fuertes que dieran a luz a guerreros. Período ateniense. En Atenas, la educación estaba orientada al desarrollo integral mente y cuerpo. Desde los 7 años, los niños asistían a escuelas privadas si la familia podía pagarlo. Se estudiaba gramática, música, poesía, aritmética, gimnasia y retórica. A partir de los 14 años, si podían, asistían a academias como las de Platón o el Liceo de Aristóteles. Sócrates, siglo VI a.C., desarrolló el método socrático, un enfoque pedagógico que busca promover el pensamiento crítico por medio de preguntas y respuestas. Ahora viajamos a Roma, heredera de la cultura griega, pero con un enfoque más práctico y jurídico. La educación en la antigua Roma no nació de golpe, ni se definió en una sola fecha. Fue una evolución lenta, moldeada por siglos de historia, conquistas y contacto cultural. En los primeros tiempos, durante el periodo monárquico y la República temprana, entre los siglos 800 y 300 a.C., la enseñanza era familiar, rudimentaria. Los padres eran los principales educadores, transmitiendo valores, tradiciones y habilidades prácticas para la vida cívica y militar. Pero todo cambió a partir del siglo 300 a.C., cuando Roma entró en contacto directo en la cultura griega. La influencia fue tan profunda que se adoptaron métodos, contenidos y estructuras educativas que transformaron por completo el modelo romano. A partir de allí nacieron las escuelas. Pero antes de hablar de las escuelas, quiero que tengan presente cuál es el objetivo de la educación romana. Pues el objetivo de ella fue formar ciudadanos útiles para el Estado, con énfasis en el derecho, la oratoria y la administración. También se basaba en la educación en el hogar,
En la etapa inicial, los niños eran educados por los padres, ya que el padre era la figura clave en la formación moral. También la madre participaba en la educación básica, pero ella se especializaba más en las mujeres, en las hijas. Ahora sí, hablemos de las etapas escolares. Una de las primeras etapas es llamada Luz Literario. Esta etapa comprendía desde la edad de los 7 hasta los 12 años. Enseña básica, lectura, escritura y cálculo, y tenían un maestro llamado literario. En la segunda etapa tenemos Luz Gramática, la cual se comprendía desde los 12 hasta los 16 años, que en ella se estudiaba literatura griega y latina, gramática, historia y mitología. En la tercera etapa tenemos Luz Retroche. A partir de los 16 años, esta etapa era formada retóricamente y en ella se basaba más que todo en el derecho, la filosofía. Esta etapa era ideal para quienes aspiraban a la vida pública o política. En base a esto, ¿qué influencia dejó Grecia? Pues muchos maestros eran esclavos griegos o libertos cultos y se usaban textos de autores griegos como Homero, adaptándose a la cultura romana. Entonces, ¿qué nos dejaron estas civilizaciones? Grecia nos legó la idea de la educación como formación del ser humano completo, con énfasis en la filosofía, el pensamiento crítico y la ética. Por otro lado, Roma nos dejó la estructura educativa formal, la valoración del derecho, la retórica y el papel del ciudadano en la vida pública. Ambas influenciaron el modelo educativo occidental, que hasta hoy en día, desde el currículo escolar hasta la universidad, lo siguen implementando. Aunque la educación egipcia era helística, su legado fue inmenso. La escritura inspiró a otros sistemas y sus métodos de enseñanza influenciaron a los griegos y romanos. En este punto, Egipto nos enseñó que el conocimiento puede ser sagrado, que educar es formar el carácter y que la escritura es una herramienta de poder y memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje por la educación en la antigüedad. Como vemos, aunque separados por sus diferencias, Grecia y Roma compartían una convicción: educar era la clave para construir una sociedad sólida y virtuosa. No olvides seguirnos para más episodios sobre historia, educación y cultura. Hasta la próxima.